Bueno, otro de los grandes temas y que tenemos que hablar justamente con el equipo de los candidatos tiene que ver con agua y medio ambiente. Y también está José Luis Vege Tamargo, exdirector de Conagua, especialista, por supuesto, en temas de agua, y ha estado muy activo en las últimas semanas. Hemos platicado con él en Así las Cosas, en diferentes, por supuesto, el diario El País también ha tocado base con José Luis, su conocimiento. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Esta tarde. Qué gusto estar con usted. El tema del agua, José Luis, pues ha estado prácticamente en la agenda no solo local, sino nacional. La crisis que se está viviendo en este momento en la alcaldía Benito Juárez y esta nebulosa alrededor de qué pasó. Simplemente un día los vecinos abrieron su agua y olía a gasolina, olía a algo distinto. Por ejemplo, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo primero decir, bueno, era algo inevitable, esto requiere de más seguridad, realmente es un tema de meter dinero en el tema del agua en la Ciudad de México? ¿Por dónde empezar con el tema del agua y la ciudad? Bueno, yo te diría que el agua es el problema número 1 de la Ciudad de México. Claro, así de claro. Las encuestas, pues era seguridad de economía, pero si realmente le escarbamos un poquito, la vulnerabilidad de la Ciudad de México frente a la escasez y frente a la pérdida de disponibilidad de agua es la más grave de todo el país. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es capital de la República, sede de los poderes y la ciudad más importante del país, ¿no? Si tomamos la zona metropolitana somos 24 millones, prácticamente 9,5 millones en lo que es Ciudad de México. Y bueno, esto fue el Anáhuac, que significaba, en náhuatl, lugar junto al agua. De lagos, ríos, manantiales no quedó nada. Y la dependencia prácticamente en el último siglo y medio de abastecimiento principal es el manto acuífero, el agua subterránea, que se ha explotado de manera irracional, irresponsable a lo largo de mucho tiempo. Y lamentablemente cuando viene la reforma política y la elección del jefe de gobierno, se pierde completamente la visión, digamos, de sostenibilidad y de largo plazo en materia de agua, ¿no? Esto es muy grave. Logramos ese cambio que tanto anhelábamos, por el que tanto luchamos, pero ya luego viendo la parte de infraestructura, pues se acabó. Por ejemplo, Cárdenas, que fue el primer jefe de gobierno, canceló 4 plantas de tratamiento aprobadas por el famoso Fideicomiso 1928. Es inconcebible, ¿no? López Obrador, siendo jefe de gobierno, quitó recursos al sistema de aguas para el segundo piso, que fue un proyecto que no estaba contemplado en el presupuesto. Y así por el estilo, Javier, no hay la inversión suficiente. Y entonces el acuífero, que está sobreexplotado, está en una condición verdaderamente crítica. Lo que pasó en el Pozo Alfonso XIII, en la alcaldía de Álvaro Obregón, es una contaminación muy grave. Porque, primero, que no reconoce el gobierno, que no está atendiendo y que niega. O sea, están diciéndonos que no, que el agua está de calidad. No. Lamentablemente, esto es un problema de contaminación, probablemente del suelo a cierta profundidad que va emigrando y que va finalmente filtrándose hasta el manto acuífero. O sea, la muestra donde se detectan hidrocarburos está a 120 metros de profundidad. Entonces, primer problema, que no se reconoce. Segundo problema, que no se actúa con carácter de emergencia, que requiere una caracterización inmediata, que requiere una remediación. Entonces el programa de Santiago Taboada que estamos apoyando es un cambio radical en política hídrica, radical. Un cambio radical. Radical, que implica acciones radicales desde este momento. O sea, no podemos esperar más. Si seguimos con esta tendencia que nos han traído durante 27 años, estamos condenados en muy poco tiempo a quedarnos sin abastecimiento de agua. Ejemplo de cambios radicales. Pues precisamente captar agua de lluvia en grandes cantidades, construir lagunas artificiales que puedan de alguna manera equilibrar y disminuir la sobreexplotación del acuífero. Traemos un proyecto que es muy conocido, que se llama Jico, que es una laguna que se ha ido formando de manera casi natural en Tláhuac, y que esta laguna puede captar aguas que se tienen que tratar de Chalco, y también captar grandes cantidades de agua de lluvia que luego puedes potabilizar. Y particularmente este proyecto que es muy interesante en la parte ambiental porque va a equilibrar también la chinampa de Tláhuac y de Xochimilco. Es un ejemplo, pero hay varios proyectos que traemos de esa naturaleza. El otro es el programa Cero Fugas. Nunca vas a llegar a cero, pero es un programa que consiste en modernización, en sectorización, macro, micro medición y hacer del sistema de agua de la Ciudad de México el mejor organismo de agua operador del país.
desde luego un órgano técnico, con personal técnico de carrera, con un plan de muy largo plazo. Estamos hablando de una Agenda 2050. Regresando al tema del agua, ya saben, también insisto cómo son los tiempos, pero híjole, sí podríamos, vamos a hacer un foro específicamente del tema de agua y medio ambiente de 6 horas, yo creo, porque hay mucho que hablar. Pero es muy interesante el tema de si se puede hacer algo con el gobierno, o sea, con el dinero de la Ciudad de México, con el presupuesto de la Ciudad de México. Se tiene entendido que cuando se habla de agua dependes casi 100% del tema de la federación, de los recursos que te dé el gobierno federal. ¿Se pueden aplicar estos programas, esta iniciativa y estas ideas que tienen el equipo de Santiago Taboada con el presupuesto local? Mira, se requieren mucho más apoyo del presupuesto que te da el presupuesto de la Ciudad de México, pero eso es legal completamente, es decir, la Ciudad de México tiene derecho a fondos federales como cualquier otra entidad y cualquier otro municipio, ¿no? Pero también, Javier, es fundamental la inversión privada. Hemos tenido en los últimos años un mito generado por una... Quieren privatizar el servicio del agua. Exactamente, por una cuestión de carácter ideológica, mitológica, de que la participación privada significa privatizar el recurso. Eso es falso. El agua es un bien nacional, está en la Constitución, pero la posibilidad de invertir las sumas de recursos que requerimos en este momento no lo vas a poder hacer ni con el PEF federal ni con el presupuesto de la ciudad, sino que vas a requerir figuras como la asociación público-privada, como contratos de prestación de servicio que implican participación privada que no tiene que ver nada con privatizar el recurso. Eso es que y a mí me gustaría repetirlo rápidamente esto, porque fue una de las principales acusaciones en el debate. Y lo repitieron varias veces. Santiago Taboada lo que quiere hacer es privatizar el agua. ¿Qué contesta José Luis Ledesma? En absoluto no. Es decir, la participación privada es fundamental y no tiene que ver nada con privatizar el recurso. ¿Por qué? Porque toda la administración del recurso es del gobierno federal y del gobierno de la ciudad. Y las acciones público-privadas es ley federal y ley en las 32 entidades. Es una ley constitucional. Y explico brevemente cómo funciona. Por ejemplo, una planta de tratamiento que te puede costar, vamos a ponerle 5,000 millones de pesos. No tienes el recurso. Se forma un consorcio que es en asociación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, donde el consorcio pone el 99% del recurso, desarrolla el proyecto, construye la obra y se empieza a pagar a partir del primer metro cúbico que se entrega. Obviamente en un programa que implica el retorno de la inversión, que normalmente son 25 años. Pero eso te permitiría hacer muchos proyectos simultáneamente, muchos también de restauración, muchos de potabilización, de tratamiento, de intercambio de agua, ¿no? Un proyecto, digamos, central en el programa de Santiago, de Taboada, es ciudad esponja, es decir, dejar la mayor cantidad posible de agua en el valle. Lo que no se hizo en siglos, ¿no? Porque toda la idea fue sacar el agua del valle. Ahora estamos encontrando que es necesario parte de esa lluvia poderla dejar en el valle. Nos llueve casi 3 veces lo que requerimos para todos los usos y no aprovechamos ni una sola gota. José Luis, también muchísimas gracias. Al contrario, Javier, por acompañarnos.